Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a trabajar con el tema número 6, que son los números índice. Con este tema, pues es un tema bastante sencillo. Vamos a tratar de grabarlo en un solo video y para que nos quede solo pendiente el video del tema 7, que espero grabarlo en estos días y pasarlo mañana más tardar. Los números índice. El uso de los números índice pueden proporcionar a quienes toman las decisiones un panorama más preciso del comportamiento de las variables económicas a través del tiempo y hacer comparaciones a través de periodos más significativos. Un número índice relaciona un valor en un periodo de tiempo denominado periodo base con un valor en otro periodo denominado periodo de referencia o el periodo actual. El número índice entonces se define como un número que expresa el cambio relativo de precio, cantidad o valor comparado con un periodo base. Un índice o número índice mide el cambio que se produce en un artículo en particular, un producto o servicio entre dos periodos. Vamos a trabajar varios tipos de índices. Tenemos los índices simples y el número índice se utiliza para medir el cambio relativo de una sola variable, como los salarios por hora. Es la razón de dos variables y dicha razón se convierte en un porcentaje. Un índice de precio simple caracteriza la relación entre el precio de un producto o servicio en un periodo base con el precio del mismo producto o servicio en el periodo de referencia. El índice de precio simple indica el cambio relativo en el precio de un producto o servicio en el periodo de referencia con respecto al periodo base. Para calcular un índice simple se divide el precio del producto en el periodo de referencia por su precio en el periodo base y se multiplica por 100. Entonces aquí la fórmula del índice de precio simple será aquí índice de precio para el periodo de referencia, se colocará aquí el dato del periodo que vamos a calcular, es el precio en ese periodo de referencia entre el periodo base por 100. Y P significa índice de precio, PR significa precio en el periodo de referencia y PB es el precio en el periodo base. Pasemos un ejemplo rapidito, de acuerdo con informaciones oficiales. En el año 2000 el salario promedio por hora de los obreros en Estados Unidos era de $14,02 y en el 2009 fue de 18,62. ¿Cuál es el índice de salarios por hora de los obreros en 2009 con base en los datos del año 2000? Entonces tendría que el índice de precios, tengo aquí mis fórmulas, que es el precio en el periodo de referencia entre el precio del periodo base por 100. Tengo entonces el índice de precio para el año 2009, que es el precio de referencia, que es el último del actual, sería el precio para el 2009 entre el precio para el año 2000. Eso me da entonces 18,62 entre 14,02, que es el precio para el año 2000 por 100. Eso me da 132,81. Y se interpreta que el salario por hora de 2009 comparado con el de 2000 fue de 132,81%. Esto significa que el salario aumentó, que calculamos 132,81 menos 100, que es el 100%, me da 32,81. Eso me dice que hubo una 32,81% por hora, fue el aumento desde el año 2000 al 2009. Otro ejemplo. Un índice también compara un artículo con otro. La población de la provincia canadiense de Columbia Británica en 2010 fue de 4.494.232 y en Ontario fue de 13.069.182. ¿Cuál es el índice de población de Columbia Británica comparado con el de Ontario? Tomo entonces el índice, en este caso poblacional de la Columbia Británica entre el de Ontario, lo divido, eso me da 34,4. Esto indica que la población de Columbia Británica suma un 34,4%, es decir, un tercio de la población de Ontario, o que la población de Columbia Británica es 65,5 menor que la población de Ontario. Este ejemplito vamos a trabajarlo bastante durante toda la guía. Jack y su socio Harry poseen una planta empacadora de carne. Los datos para sus 3 artículos más populares aparecen en la tabla siguiente. Aquí tiene res, cerdo y ternera. Jack le dice a Harry que calcule un índice de precio simple para cada producto, siendo 1995 el periodo base. Entonces, trabaja en unidades de libra. Estos son los precios para res, cerdo y ternera en el 95, en el 96 y en el 97. ¿Qué queremos calcular? El índice de precio simple para cada producto. Entonces, calculamos el índice de precio para 1995 para la carne de res. Siempre que trabajemos el mismo periodo con el periodo base, pues me va a dar 100. En este caso sería el precio en el 95, entre el mismo precio en el 95 por 100, pues me va a dar 100.
Trabajamos para el 96, entonces en este caso nuestro periodo de referencia sería 1996 entre el periodo base que es 1995, pues sería 330 entre 3 por 100 me da 110. Trabajamos igualito para la carne de res, pero para el 97, entonces sería el periodo de referencia ahora sería 1997 entre el periodo base que seguiría siendo 1995, eso me da, sería 4,5 entre 3 por 100. Eso me da 150. La interpretación se puede concluir que del año 1995 al año 1996 el índice de precio de la carne de res incrementó de 100 a 110. Ya puede, por tanto, concluir que el precio de la carne se incrementó en un 10%. Esto se denomina incremento porcentual y se calcula como la diferencia entre los dos números índices dividido por el número índice del periodo base. Entonces aquí sería el índice de precio para el 96 entre el índice de precio del 95 entre 100, eso me da el 10% que hubo de aumento. De igual forma se puede concluir que un incremento porcentual del 50% ocurrió del 95 al 97, igualito. Y el incremento porcentual de 96 al 97 es del 36,4%, que sería tomando como referencia el 97 menos el periodo, o sea, asumiendo el periodo del 96 menos entre el índice del 96. Eso me da un 36,4%. La diferencia del 40% que existe entre los números índices del 96 y del 97 se denomina incremento puntual porcentual, no incremento porcentual. Entonces, el incremento porcentual se toma y se divide entre el periodo que se está trabajando como base. En cambio, el otro, solamente el incremento puntual porcentual, solamente la resta de los índices de precios entre un periodo y otro. Para la carne de cerdo se hace el mismo proceso, dividimos obviamente el 95 con 95, con su mismo año me va a dar igual. El del 96 sería el precio de la carne de cerdo en 96 entre el precio en el periodo base por 100. El del 97, el precio de la carne de cerdo en el 97 entre lo que valía en el 95, que es el periodo base. Y hacemos lo mismo, se puede concluir que en el año 95 al año 97 el precio de la carne de cerdo se incrementó en un 5%, que sería el aumento del índice de precio del 97 menos el del periodo base, que es el 95, entre el periodo base, que es 95, y eso me da un 5%. Igual se hace el mismo proceso para el de ternera. Aquí hacemos otro. Los precios mensuales para un galón de gasolina aparecen a continuación. Utilizando marzo como periodo de base, calcule los índices de precios. ¿Cuáles fueron los incrementos porcentuales de marzo a mayo y de mayo a junio? ¿Y cuál es el incremento puntual porcentual de mayo a junio? Entonces tengo, estos son los movimientos en los precios del galón de gasolina. Entonces, ¿qué hago? Trabajo me dicen que el periodo base va a ser marzo. Entonces sería para enero, el precio de enero entre el precio base, que es marzo, por 100. Para febrero, tomo el precio de febrero entre el precio del periodo base, que es 1,96 por 100. Para el periodo base, como es marzo, pues su precio entre su mismo precio por 100, pues me va a dar 100. Para abril, entonces tomo el precio de abril entre el precio base del periodo base por 100. Para mayo, el precio de mayo entre el periodo base, que es marzo, por 100. Y así sucesivamente termino con junio y con julio. ¿Qué analizo? El incremento porcentual de marzo a mayo, es lo que me piden, los incrementos porcentuales de marzo a mayo. Entonces, el porcentual es el índice del precio en el periodo de referencia, es decir, mayo, menos el periodo base, que es marzo, que ahí me dicen de marzo a mayo, entre el precio de marzo. Eso me da un 7,1%. Significa que el precio del galón de gasolina aumentó un 7,1% de marzo a mayo. El incremento porcentual de mayo a junio, entonces tomamos como referencia junio, como base mayo, el índice de precio en junio menos el índice de precio en mayo, entre el mismo índice de mayo, eso me da un 7,2%. El precio del galón de gasolina aumentó un 7,2% de mayo a junio. Luego, el incremento puntual porcentual de mayo a junio, ese es el que dice puntual porcentual, es solamente la resta entre los índices de precios de junio con el de mayo. Entonces, restamos a junio, le restamos el de mayo, me da 7,7. El galón de gasolina aumentó en 7,7% de mayo a junio con respecto al mes de mayo.
Ahora, los índices simples también los podemos calcular en cadena, que son cuando el índice correspondiente a cada dato se calcula tomando como referencia el dato inmediatamente anterior. Es decir, que en este caso no tenemos un periodo base fijo, sino que el periodo base es el inmediato anterior. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de los galones de gasolina, determine la serie de índices en cadena. Entonces, ¿qué sería? Calculo el índice de precio en enero, pues el precio en enero, entre el precio en enero por 100, pues me da 100. Pero para febrero, entonces sería el índice de precios para febrero, será el precio en febrero con periodo base enero, entonces por 100. Para marzo, entonces será el precio de marzo, ahora entre el precio del inmediato anterior, que es febrero, por 100, igual a abril con respecto ahora a marzo, mayo entre el precio de abril, junio entre el precio de mayo y julio entre el precio de junio, así sucesivamente. ¿Cómo se interpreta? Generalmente el índice de precio en cadena se puede dar una interpretación del incremento que se va presentando mensualmente. O también se da una interpretación general. El precio del galón de gasolina desde el mes de enero hasta junio siempre vino en aumento. Presentó incrementos mensuales entre 1,7%, que es el más bajo, hasta un 7,7%, que fue el incremento más alto. Y este incremento se realizó en el mes de febrero a marzo, con un 7,7%. Y en el periodo de junio a julio disminuyó un 4,5%. ¿Cómo lo calculo? Cuando me da menos de 100, entonces resto al revés, 100 menos 95,5, y eso es lo que disminuyó. Cuando el incremento es mayor que 100, pues resto ese incremento menos 100 para determinar el valor del incremento. Ahora, los índices compuestos no ponderados. En muchas situaciones se desea combinar varios artículos y elaborar un índice para comparar el costo de este agregado de artículos en dos periodos distintos. Esto se denomina índice de precios agregativo. Por ejemplo, podría necesitarse un índice que englobe los artículos que se relacionan con el gasto de operación y mantenimiento de un automóvil. Entonces, ahí uno habla del índice de precios global de los artículos del gasto de reparación, no de uno por uno. Los artículos del índice pueden abarcar los precios de los neumáticos, cambios de aceite, gasolina. O bien podría necesitarse un índice para estudiantes universitarios. Este índice podría abarcar el libro, colegiatura, el alojamiento, el alimentos, entretenimiento, ahora el internet. Hay varias formas de combinar los artículos para determinar un índice. El índice agregativo simple. El índice agregativo se calcula sumando el precio de los bienes individuales en el año de referencia y dividiendo por la suma de tales precios en el año base. El resultado entonces se multiplica por 100. Entonces el índice de precio agregativo simple sería la sumatoria de todos los precios del periodo de referencia entre la sumatoria de todos los precios del periodo base por 100. Por ejemplo, seguimos con el caso de la empacadura de carne. Si yo quiero calcular el índice de precios agregativo para cada año, entonces sería el índice de precio para el 1995, pues sería el total, la sumatoria de los precios para 1995, entre mismo 1995, porque es mi periodo base, por 100, pues obviamente eso me da 100. Pero para 1996, entonces el total de los precios del año 96 entre el total de los precios del año 95, eso me da 111,1. Para 1997, el total de la suma de los precios de 1997 entre el total de los precios del periodo base, que es el 95, por 100. Eso me da 113,8. Entonces, ¿cómo interpretamos el índice de precio agregativo? En 1997 se necesitarán 113,8 unidades monetarias para comprar lo que con 100 unidades monetarias se compraba en 1995. Es decir, que hubo un incremento de un 13,8%. El promedio simple de los índices de precio, ese es otro índice también agregativo, otro que engloba varios artículos. Se calcula la media aritmética de los índices de precios simples de cada artículo con respecto al periodo base, que sería la sumatoria de los índices de precios entre la cantidad de periodos. En la tabla siguiente se proporcionan los precios de varios artículos de alimentos de 1999 a 2009. Elabore en ellos el índice de promedio simple de 2009 usando 1999 como base y el índice agregativo simple tomando como base el año 99. Entonces, aquí tenemos todas las categorías de artículos: pan blanco, huevos, leche completa, manzana, jugo de naranja y café.
Entonces, calculamos el índice de precio simple para cada producto. Entonces, el índice de precio simple para cada producto sería, para el pan blanco sería 128 entre 0,87%. Para el huevo sería del periodo de referencia, que es 217, entre el periodo base, que es 105%. Y así sucesivamente, 3,87 entre 2,94%, y calculamos todos los índices de precio simple de cada artículo. Y lo totalizamos, el total de los índices. Entonces, el índice de promedio simple de 2009, usando 99 como base, pues sería el promedio de los índices entre la cantidad de artículos. Entonces, en este caso, en el promedio de los índices sería 872,74 entre la cantidad de productos, que en este caso son 6. La media del grupo de índice aumentó 45,5% de 1999 a 2009. Ahora, el índice agregativo simple, tomando como base al año 1999, sería la sumatoria de los precios de 2009, que son 14,70, entre la sumatoria de los precios de 1999, que sería 10,90%. En el año 2009 se necesitarán $134,9 para comprar lo que con $100 se compraba en el 99. Ahora, vamos a trabajar con los índices compuestos ponderados. Vamos a cortar aquí el video y continuamos en otro para que no quede tan largo.